Bienvenidos al Cuento Como Es. Hoy, en Los Españoles, vamos a sumergirnos en la increíble historia de Luis Vargas, conocido como el Rey Supremo de la Bachata. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una auténtica leyenda, ¿eh? Un pilar de la bachata que, con sus 40 años de carrera, no es que solo definiera un sonido, es que cambió las reglas del juego para siempre. Vamos a hablar de la historia de Luis Vargas, el Rey Supremo. Y mirad, esta frase es que le viene como anillo al dedo para empezar. Porque, para entender la bachata de hoy en día, con todo su éxito mundial y sus fusiones, no queda otra que viajar al pasado. Hay que conocer a las figuras que la levantaron desde cero. Y os aseguro que poquísimas historias son tan importantes como la de Luis Vargas. Venga, pues vamos a ello. Nuestro viaje arranca en Montecristi, en la República Dominicana. Es allí donde todo empieza, en el lugar que vio nacer a un niño que, sin saberlo, estaba destinado a llevar los sonidos de su tierra por todo el planeta. Fijaos un poco en esta cronología, que es fascinante. Nacen en el 61, vale, pero es que con solo 9 añitos, su talento ya era más que evidente. Y aquí viene un detalle clave, su madre. Ella vio esa pasión y ¿sabéis qué hizo? Usó lo que ganó con un billete de lotería para comprarle su primera guitarra. Imaginaos ese momento, qué visión, qué apoyo. Y claro, con ese empuje, con 17 años ya estaba componiendo auténticas joyas como La Taberna, una canción con una madurez que, de verdad, no es normal para esa edad. Para el 83 ya tenía su primera producción en la calle. El camino, como se suele decir, ya estaba más que trazado. A ver, como es normal, al principio, pues, Vargas tocaba canciones de sus ídolos, ¿no? Sobre todo del gran Eladio Romero Santos. Pero aquí viene un momento de esos que te cambian la vida. Resulta que se encontró con el propio Eladio, y este le soltó un consejo que fue oro puro. Le dijo, el que imita nunca progresa. Trata de hacer lo tuyo. ¡Boom! Esas palabras fueron la chispa, el clic que necesitaba para empezar a buscar su propio sonido. Algo que cuando sonara todo el mundo dijera, eso es Luis Vargas. Y madre mía si lo encontró. Nos plantamos a finales de los 80. La bachata, tal y como se conocía, estaba a puntito de vivir una transformación, pero radical, ¿eh? Y Luis Vargas no iba a ser un mero espectador, no, iba a ser uno de los arquitectos de ese cambio. Vale, vamos a pararnos un segundo aquí para entender bien el cambio. Por un lado teníamos el sonido de toda la vida, guitarras con cuerdas de nylon, maracas, un rollo muy acústico, muy de campo, ¿verdad? Pero lo que venía, la nueva ola, eso era otro mundo. Hablamos de guitarras eléctricas, cuerdas de acero que le daban un sonido mucho más metálico, más cañero, y efectos de sonido que hasta ese momento eran impensables en la bachata. Una auténtica revolución sonora. Pero ojo, que esto no pasó de un día para otro. Fue una evolución, paso a paso, pero muy rápida. A ver, rebobinemos. En el 87, Blas Durán mete la guitarra eléctrica. Primer paso. 2 años después, en el 89, llega Luis Vargas y le pone cuerdas de acero. El sonido se vuelve más afilado, más brillante. Segundo paso. Al año siguiente, en el 90, el ingeniero Rafael Montilla le añade el efecto chorus a la guitarra de Juan Bautista. Y de repente la bachata tiene un color nuevo y ya en el 91, Vargas remata la faena. Coge todos esos efectos del estudio y se los lleva al directo con pedales de guitarra. Fue el primero. O sea, en apenas 4 años, el sonido de la bachata había dado un vuelco de 180 grados. Para siempre. Y claro, la revolución no fue solo en el sonido. Las letras también cambiaron. Fue la era del doble sentido, un estilo lleno de picardía, de juegos de palabras, de decir las cosas sin decirlas del todo, si me entendéis. Era, en el fondo, la poesía de la calle. Conectaba con la gente de una forma brutal, muy directa, muy auténtica. Eso sí, también era controvertido para algunos, claro. Blas Durán fue uno de los que lo popularizó, pero es que Luis Vargas lo llevó a otro nivel, lo adoptó con una maestría increíble y se hizo dueño de las radios con canciones de las que todo el mundo hablaba. Como suele pasar con la innovación y el éxito, pues llega la competencia. Y en la bachata de los años 90, la competencia tenía un nombre y un apellido. Se estaba gestando una rivalidad monumental entre Luis Vargas y, atención, su antiguo güirero. Sí, el músico que tocaba la güira en su propia banda, un tal Antoni Santos. Y es que en 1991 Antoni Santos no entra en la escena. La revienta. Lanza el álbum La Chupa y el éxito es sencillamente arrollador, una cosa masiva. Era inevitable, esto lo iba a poner en un curso de colisión directa con el que había sido su jefe, su mentor. Se acababa de encender la mecha de una de las rivalidades más famosas y legendarias de toda la música latina.
El año siguiente, 1992, fue el combate de pesos pesados. Mirad la tabla, es que habla por sí sola. Por un lado, Luis Vargas saca no uno, sino dos discazos, La Maravilla y Candela. ¿Y Antoni Santos qué hace? Pues contraataca con un álbum llamado La Batalla. La Batalla. Los títulos ya lo decían todo, no había que ser muy listo para verlo. Era una guerra abierta, declarada a través de la música, con canciones que iban y venían llenas de pullas, de referencias directas el uno al otro. Un auténtico espectáculo. Pero al llegar 1993, algo empieza a cambiar en el tablero de juego. Los caminos se separan. Mientras Luis Vargas seguía siendo el rey indiscutible del doble sentido, empieza a surgir una nueva corriente. Antoni Santos y también otro nuevo fenómeno llamado Raulín Rodríguez giran hacia letras mucho más románticas, más comerciales. El mercado estaba evolucionando y la bachata empezaba a tener distintas caras. Y aquí es donde Luis Vargas demuestra que no solo es un gran artista, sino también muy inteligente. Supo leer perfectamente la situación. Se dio cuenta de que se estaba quedando solo defendiendo el doble sentido y decidió hacer un movimiento estratégico brutal. Sacó un álbum que no podía tener un título más claro, En Serio. Y ahí dejó a un lado la picardía y se lanzó a por letras más limpias, más directas. Dejó claro que podía competir en cualquier terreno y que no pensaba bajarse de la cima. Porque al final, las modas pasan, las rivalidades se calman. Pero lo que de verdad mide la grandeza de un artista es su legado. Y el legado que ha construido Luis Vargas es, sin rodeos, monumental. Y si tuviéramos que elegir solo un disco, una obra que lo convierte en leyenda para siempre, tendría que ser Loco de Amor, del 94. Para muchísima gente, esta es su obra maestra absoluta. Contiene temazos inolvidables como Ceniza Fría, La Mesa del Rincón o la propia Loco de Amor. Este álbum fue el que lo consagró, el que dijo, este señor es uno de los pilares de la bachata, y punto. Y es que el rey, a día de hoy, sigue reinando. En 2022 celebró 40 años de carrera y lo hizo a lo grande, con un conciertazo en Nueva York. 40 años. Pensemos un momento lo que significa eso. No solo aguantar, es innovar, es triunfar una y otra vez y es seguir siendo importante en una industria musical que cambia cada 5 minutos. Una auténtica pasada, de verdad. Y si volvemos un momento a la rivalidad con Antoni Santos, su impacto fue tan bestia que literalmente partió en dos a los fans de la bachata. O eras varguista o eras santista. No había término medio. Y esa tensión, que se alimentaba con cada nueva canción y cada indirecta, creó una historia, una narrativa legendaria que de hecho sigue viva hoy en día. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Porque a ver, si les ha visto juntos en algún escenario, sí, pero la tensión siempre parece estar ahí, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿esa guerra entre ellos fue y es tan real como parece? ¿O es una llama que en realidad hemos mantenido viva los propios fans? Ahí lo dejo, una buena reflexión sobre cómo se construyen las leyendas en el mundo de la música.